Buenas chicos de cuarto, vamos a seguir con el tema de literatura de la generación del 27. Ya hemos visto lo que es la generación del 27, las características y sus influencias, y en este primer vídeo vamos a ver cuatro de sus autores, ¿vale? Hasta Dámaso Alonso, desde Pedro Salinas hasta Dámaso Alonso. Voy a ir contándoos un poco quién era cada autor y vamos a leer por lo menos un poema de cada uno de ellos, ¿vale? Para que os vaya contando un poco cómo era la poesía que escribían estos integrantes de la generación del 27. Bueno, pues los autores de la generación del 27, aquí tenéis una foto en la que salen casi todos. Como os dije en el vídeo anterior, tienen una edad muy parecida, entre el mayor y el más pequeño hay 11 años, o sea que más o menos todos tenían una edad similar y bueno, les unía una fuertísima amistad, ¿vale? Nosotros lo vamos a estudiar ordenados por fecha de nacimiento. Vamos a empezar por los más mayores y vamos a acabar con los más jóvenes. El primero de los autores de la generación del 27 que vamos a ver es un señor que se llama Pedro Salinas, que nació en Madrid en 1891 y como es bastante común a todos estos miembros de la generación del 27, a él le gustaba mucho la literatura, así que estudia literatura en la universidad y acaba siendo profesor de literatura. Va a ser profesor en Sevilla primero y luego va a ser profesor en Madrid. Va a ser además profesor en Sevilla de literatura de uno de los integrantes de la generación del 27, de uno de los más jóvenes, ¿vale? Eh, pero bueno, en esa época todavía no se conocen, se van a conocer después, cuando la generación del 27 empiece ya a publicar y empiecen a hacer cosas juntos, ¿no? Bueno, Pedro Salinas se casa muy joven, se casa con 25 años con una mujer que es 7 años mayor que él, un matrimonio, bueno, pues de conveniencia, la mujer era de buena familia y él se casa con ella y va a seguir con ella hasta su muerte. Y bueno, la obra literaria de Pedro Salinas siempre se ha considerado como una obra centrada, una obra poética centrada en el amor, ¿no? A Pedro Salinas se le considera el poeta del amor de la generación del 27. Luego vamos a ver que eso plantea una serie de problemas y una serie de preguntas acerca de la relación entre su vida y su obra, ¿no? Cuando llega la guerra civil, como tantos otros miembros de la generación del 27, Pedro Salinas se exilia, se va de España y va a acabar en Estados Unidos y allí va a ser profesor de universidad hasta su muerte, que sucede en 1951. Bueno, la obra de Pedro Salinas se puede dividir básicamente en dos etapas, aunque es verdad que escribió cosas después de la generación del 27, después del exilio. Nosotros nos vamos a centrar en lo que escribe en su juventud, ¿no? Sus poemas iniciales, los primeros libros de Pedro Salinas, están muy influenciados, acordados de lo que vimos en el vídeo anterior, por la poesía pura de Juan Ramón Jiménez y por una de las vanguardias, por el futurismo, ¿no? Pero realmente la parte más importante de su obra literaria son tres libros que publicó en la década de 1930 que conforman lo que llamaríamos su obra poética sobre el amor, ¿vale? Son tres libros que se llaman La voz a ti de vida de 1933, Razón de amor de 2 años más tarde y un año después publica Largo lamento. Los tres libros detallan una relación amorosa desde el principio hasta el final, la narran, la cuentan de una manera poética, de una manera condensada y bueno, suponen un puntal, o vamos a decirlo así, como unas obras muy significativas en lo que es la poesía romántica española, la poesía que habla de amor, ¿no? Porque aunque están muy influenciados por el concepto romántico del amor, sí que se alejan un poco de eso, porque no son poemas en los que, pues como Becker, el poeta está en lo alto de un acantilado gritando, "Oh, cuánto te amo, me voy a tirar", ¿no? Sino que son poemas que han pasado ya por el filtro de la poesía pura, han pasado por el filtro del intelectualismo, y entonces suponen una reflexión intelectual sobre el amor, sobre los procesos cotidianos, es decir, las cosas que nos pasan en la cabeza cuando estamos enamorados, los pensamientos que tenemos, de una manera sencilla, de una manera cercana y de una manera, a pesar de lo simple que son los poemas, de una manera muy, muy profunda y muy emocional, ¿no?
Bueno, la voz a ti de vida, Pedro Salinas, que es gran conocedor de la literatura española, la toma de un poema de Garcilaso de la Vega, el autor español renacentista, que decía en una de sus obras: mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover la voz a ti de vida. Es decir, aunque esté muerto, ¿no? Voy a cantarte, voy a hacer poesía sobre ti, sobre este amor, ¿no? Bueno, vamos a ver un poema de la voz a ti de vida. Este es el primer poema de la voz a ti de vida, ¿vale? Y dice así: tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a 10.000 kilómetros, lo dejas todo, te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí, con los besos, con los dientes la desgarras. Ya no es duda, tú nunca puedes dudar. Porque has vuelto los misterios del revés, y tus enigmas, lo que nunca entenderás, son esas cosas tan claras. La arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj, y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar, y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya. Y nunca te equivocaste, más que una vez, una noche, que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía, y la quisiste abrazar, y era yo. Bueno, pues este es el poema inicial de la voz a ti de vida, que no tiene pausas, es decir, no son un poema detrás de otro, sino que son versos y versos que van narrando esa historia de amor. Este es un poema que narra el comienzo de esta historia de amor desde una perspectiva sentimental y emocional, pero muy, 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 como os he dicho antes, intelectualizada, muy pasada por la cabeza, ¿no? Aquí está hablando de la mujer de la que se ha enamorado, de la chica de la que se ha enamorado, ¿no? Y fijaos, cosas significativas, ¿no? A ella la plantea como una mujer activa, que no duda, que no puede dejar dudas, o sea, que no puede tener dudas, porque si tiene dudas se arroja sobre ellas y las desgarra, ¿no? Y él se plantea como una sombra que ella descubre un día, ¿no? Y le gustaba, ¿no? Eh, Esto cambia la perspectiva romántica de lo que eran las historias de amor hasta este momento. Las historias de amor, tal y como nos había enseñado el romanticismo, el hombre era el activo, ¿no? La mujer era pasiva, era la que le decías lo guapa que era, a la que tenías que conquistar, la que al principio no quería, ¿no? Aquí la perspectiva es distinta, ¿no? Aquí es la mujer la que es activa, ¿no? Y es él el que celebra esa actividad, ¿no? El que de alguna manera dice: es lo que me gusta de ti es esto, ¿no? Es que tú nunca puedas dudar. Otra cosa que me resulta interesante, fijaos en con qué palabra empieza el poema. Empieza por la palabra tú, ¿no? Y por qué palabra acaba el poema. El poema acaba en la palabra yo, ¿no? Bueno, pues básicamente este intento de construir un nuevo referente romántico, de hacer poesía romántica pero alejada un poco del romanticismo altisonante y excesivo, y crear, digamos, una concepción moderna del amor, es una de las virtudes que tiene la obra de Pedro Salinas. Pero esto nos plantea un problema, o biográficamente nos plantea un problema, porque este señor, cuando escribe esto, ya llevaba 10 años casado, o más de 10 años casado, y son poemas de un enamoramiento galopante, o sea, son poemas en los que ahí se puede ver cómo realmente él está fascinado o cómo intenta trasladar esa fascinación al poema. Como Pedro Salinas viene de la tradición de la poesía pura y de la tradición de Juan Ramón Jiménez, había gente que decía: pues qué ejemplo más grande de la poesía pura, del arte deshumanizado, que alguien que escribe poemas como si estuviera enamorado, pero sin estar enamorado, ¿no? Eh, Alguien que es capaz de decir: bueno, el poeta empieza donde el hombre acaba. Acordaos de lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? El arte no tiene que estar vinculado con la vida. Yo puedo escribir poemas de amor brutales y maravillosos sin estar en este momento enamorado.
Y durante mucho tiempo fue la idea que teníamos. Decíamos, Pedro Salinas, sí, ha convertido la poesía de amor, ¿no? En tal. Porque, bueno, es obvio por lo que sabíamos de su vida que no podía ser un sentimiento legítimo o normal respecto a la relación con su esposa, que nunca fue una maravilla, ¿no? Pero entonces, en los años no hace tanto, descubrimos, ya muerto Pedro Salinas, que es que realmente Pedro Salinas en 1930 había vivido una historia de amor bastante fuerte y bastante profunda. Descubrimos las cartas de una señora que se llamaba Catherine Whitmore, una estudiante americana que vino a estudiar a España, ya mayor, pero vino de estudiante, y su profesor era Pedro Salinas. ¿Y qué pasó? Pues que se enamoraron, un amor, digamos, clandestino, porque él estaba casado, ¿no? Ella en Estados Unidos también, y vivieron una historia de amor que al principio mantuvieron en España y luego a través de cartas y a través de llamadas de teléfono, ¿no? Las cartas que se escribieron, las cartas que Pedro Salinas le escribió a Catherine Whitmore, pues ella las guardó y cuando ella murió las donó a una biblioteca de una universidad con la condición de que no las publicaran hasta 20 años después de que se muriera, ¿vale? Ella. Entonces, 20 años después ella se muere, se hacen las cartas públicas y entonces descubrimos que realmente esos poemas fueron escritos a la vez que estaba teniendo lugar esta historia de amor, ¿vale? Bueno, siguiente poeta de la generación del 27 que vamos a ver es un señor que se llamaba Jorge Guillén. Jorge Guillén es muy amigo de Pedro Salinas, aunque en realidad todos eran bastante amigos entre sí, siempre podemos pensar en la generación del 27 como una generación de parejas, es decir, hay poetas que podemos dividir entre con quiénes se llevaban mejor y hacer una pareja de poetas que eran muy amigos entre sí, ¿no? Una de esas parejas era Pedro Salinas y Jorge Guillén, que eran más o menos de la misma edad. Jorge Guillén nace en Valladolid en 1893, también estudia literatura, su vida es muy similar a la de Pedro Salinas, se hace profesor de universidad, hace una tesis sobre Góngora, acordaos de Góngora y de la influencia que tuvo para la generación del 27, y la poesía de Jorge Guillén es la poesía que más de cerca sigue la influencia de Juan Ramón Jiménez y de la poesía pura. A diferencia de Pedro Salinas, que va a evolucionar y luego va a ir a otro sitio, ¿no? Poéticamente, va a empezar a escribir sobre amor, Jorge Guillén va a seguir toda su vida escribiendo al estilo de la poesía pura de Juan Ramón, ¿vale? La poesía de Jorge Guillén es una poesía muy optimista, es una poesía en la que las cosas están bien hechas y por eso hay que celebrarlas, ¿vale? Por eso hay que cantarlas. Durante la guerra civil, cuando llega la guerra civil, las fuerzas de Franco le detienen y cuando sale de la cárcel se exilia. Luego, después de que muera Franco, va a volver a España, pero en lugar de irse a vivir a Valladolid, que hace mucho frío, se queda en Málaga a vivir y muere en el año 1984, ¿no? Bueno, la poesía de Jorge Guillén, que fijaos que sí es parecido a Juan Ramón Jiménez, que Juan Ramón Jiménez pasó toda su vida escribiendo y reescribiendo todos sus poemas, ¿no? Todas sus obras. Jorge Guillén escribió muy pocos libros. ¿Y por qué? Pues porque escribió un libro muy grande que se llamaba Cántico, que lo escribió, fijaos, a lo largo de 22 años, ¿no? O sea, él empezó en 1928 y la última versión de Cánticos de 1950. La primera edición tenía 75 poemas y la última tenía 334. Y no solo iba escribiendo nuevos poemas, sino que iba cambiando los poemas anteriores, ¿no? Fijaos en el título de este libro, que es el más importante de Jorge Guillén, Cántico. ¿Qué es un cántico? Bueno, pues un cántico es como una composición poética, una canción que se canta para demostrar alegría, ¿no? Por ejemplo, los cánticos de los hinchas en el fútbol, ¿no? Esa alegría nos vincula de nuevo con el optimismo, porque Guillén es el poeta de los momentos triviales de la vida, de los momentos sencillos, de los momentos pequeños que nos dan un montón de alegría, ¿no? Vamos a ver un poema de Jorge Guillén y lo vais a comprobar. Vale, este poema de Jorge Guillén, que es de Cántico, se llama Las 12 en el reloj, ¿vale? Es un poema, como todos los poemas de la poesía pura, aparentemente sencillo, muy cortito, pero que esconde una verdad intelectualizada, una verdad más complicada, más compleja de entender, ¿no? Dice así: dije, todo ya pleno. Un álamo vibró. Las hojas plateadas sonaron con amor. Los verdes eran grises. El amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento, con tal adoración que se sintió cantada
bajo el viento la flor, crecida entre las mieses más altas. Era yo, centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo completo para un dios. Dije, todo, completo, las 12 en el reloj. Bueno, este poema, que aparentemente no tiene argumento, es decir, es un señor que ve que ya han llegado las 12, ¿no? Sí que tiene detrás un significado más depurado, más intelectual, ¿no? Dije todo ya pleno. ¿Por qué puedes sentir que a las 12 haya una plenitud? Es decir, ¿por qué a las 12 podemos sentir que algo está completo? Bueno, la idea más tonta y más sencilla que os puedo dar es que a las 12 las manijas del reloj, o sea, las agujas del reloj han completado el círculo. Entonces ya tenemos algo completo. Pero también se refiere a esa sensación que puede tener uno en un momento determinado de encontrarse completamente feliz. ¿Vale? Estas 12 en el reloj son las 12 del mediodía y lo sabemos porque dice el amor era sol, ¿vale? Dice en algún momento que los verdes eran grises, con lo cual sí que se podía ver, ¿no? ¿Qué cosas había alrededor del poeta para que se sienta tan feliz? Bueno, un álamo vibró. ¿Por qué puede vibrar un árbol? Pues probablemente porque hay brisa, ¿no? Porque hay algo de aire, ¿no? Las hojas plateadas sonaron con amor. La brisa era suave y hacía sonar las hojas plateadas y además con amor, ¿no? Y las hojas eran plateadas, ¿por qué? Porque hacía sombra. Los verdes eran grises. Y entonces, mediodía, fijaos que no es de noche, un pájaro sumió su cantar en el viento con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor. Es decir, el pájaro añade otra cosa bonita al día, ¿no? Hace que la flor se sienta como emocionada, como adorada por el canto. Era yo centro en aquel instante de tanto alrededor, es decir, él en ese momento estaba como sintiendo cómo todo a su alrededor alcanzaba la perfección, ¿no? Fijaos, no es nada significativo, no está pasando nada emocionante en su vida, es simplemente un momento en el que hay felicidad. Yo esto cuando lo explico a estudiantes de secundaria, siempre os digo que os imaginéis que estáis en verano ya, en las vacaciones, y que no tenéis nada que hacer, que son las 12, que os habéis levantado tarde, que tenéis todo el día para vosotros, que podéis salir, bajar a la piscina, que podéis relajaros en casa, podéis salir con los amigos, podéis hacer muchas cosas y en ese momento sentís la felicidad de que todo está completo, de que todo está bien, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que intenta cristalizar en este poema, lo que intenta capturar Jorge Guillén, porque esos sentimientos de felicidad que nos pasan a todos día a día son importantes y él quiere meterlos en la poesía, él quiere que eso sea capturado por la poesía, ¿no? Bueno, pues esto ha sido Jorge Guillén. Gerardo Diego. Gerardo Diego es un poeta de Santander, nace en 1896 y aunque también le gusta la literatura, él estudia y acaba siendo profesor de instituto, ¿vale? Os sonará Gerardo Diego por dos cosas. Una, porque hace la antología famosa esta de 1932, es el que coge en un libro los poemas de sus compañeros. Y otra cosa por la que os tiene que sonar es porque es uno de los creadores de las vanguardias españolas del ultraísmo y del creacionismo, ¿vale? En 1925 le van a dar el premio más importante de la poesía española, que es el Premio Nacional de Literatura. Y como ese año, en 1925, hay dos libros buenísimos, pues deciden dar dos premios, ¿vale? Le quitan el premio al del teatro, dicen de teatro este año no vamos a dar, y entonces vamos a dar dos de poesía, ¿no? Y el otro premio de poesía se lo dan a Rafael Alberti, que es otro compañero suyo de la generación del 27. Para que os hagáis una idea del nivelazo que tenía la poesía en esta época, ¿no? Bueno, a diferencia de muchos de sus compañeros de generación, Gerardo Diego sí que toma partido durante la Guerra Civil, pero toma partido por Franco. Es un señor muy católico, de ideas muy conservadoras, y él, bueno, pues se queda en España después de la Guerra Civil y va a seguir enseñando en institutos toda su vida y acaba muriendo en 1987. La obra de Gerardo Diego está dividida en dos. Tenemos por un lado lo que sería su parte vanguardista, ¿vale? Y por otro lado su parte clásica. Él tiene como dos dimensiones. Gerardo Diego es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, te escribe libros clasiquísimos al estilo de la literatura española clásica, de Garcilaso, de Lope, de Quevedo. Y por otro lado, te escribe unos libros
tremendísimamente difíciles, de vanguardias, de ultraísmo, de futurismo, de creacionismo, de cosas extrañísimas y ultramodernas, ¿vale? Él tiene esa parte de la tradición y la vanguardia que os dije que era característica de la generación del 27, pues él no es que las mezcle, es que hace las dos a la vez, y por cierto las hace bastante bien, ¿no? Bueno, el poema que yo os voy a leer es un poema de los clásicos, ¿vale? Es un poema de los tradicionales de Gerardo Diego. Es un poema que además se puede ver muy fácil que esto es un soneto, como los sonetos que escribía Garcilaso, como los sonetos que escribía Quevedo, ¿no? Este soneto se llama Insomnio y dice así: Tú y tu desnudo sueño, no lo sabes, duermes, no lo sabes, yo en desvelo, y tú, inocente, duermes bajo el cielo. Tú por tu sueño y por el mar las naves. En cárceles de espacio, aéreas llaves te me encierran, recluyen, roban. Hielo, cristal de aire en mil hojas. No hay vuelo que alce hasta ti las alas de mis aves. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados. Qué pavorosa esclavitud de isleño, yo, insomne, loco, en los acantilados. Las naves por el mar, tú por tu sueño. Bueno, este es un poema sobre estar enamorado de una persona y no atreverte a decírselo, ¿vale? Tú y tu desnudo sueño no lo sabes, ¿qué es lo que no sabe? No sabe que él la quiere, ¿no? Duermes, no lo sabes. Y frente a lo que él hace, o sea, frente a lo que ella hace, que es dormir, él está en desvelo, es decir, no puede dormir, ¿vale? Está desvelado. Y tú, inocente, duermes bajo el cielo. Tú por tu sueño y por el mar las naves. Tú estás como navegando por el mar del sueño, ¿no? Y él está como en una isla, ¿vale? Está encerrado en cárceles de espacio, fijaos. Es una cárcel, pero no lo es. Aéreas llaves, es una llave, pero es de aire, ¿no? Cristal de aire en mil hojas, ¿no? No hay vuelo que alce hasta ti las alas de mis aves. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados. Él no tiene de verdad los brazos maniatados. Lo que pasa es que está intentando expresarnos ese sentimiento de impotencia, de querer decirle algo a alguien y no poder, y darte vergüenza y no poder, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente este poema de Gerardo Diego que se llama Insomnio. Vamos con el siguiente poeta. Bueno, esto es lo que os he dicho antes, ¿vale? Lo que os he leído sería la parte tradicional y neopopularista de la obra de Gerardo Diego y lo siguiente sería la poesía vanguardista, ¿vale? Que serían otro tipo de poemas. Bueno, el siguiente poema que vamos a ver, o sea, el siguiente poeta que vamos a ver es un señor que se llamaba Dámaso Alonso. Dámaso Alonso nace en Madrid, se hace muy amigo del siguiente poeta que vamos a ver después, que es Vicente Aleixandre, ¿vale? Y aunque se le dan muy bien las matemáticas, al final acaba estudiando literatura, porque le gusta más, ¿vale? Y además le gusta más por culpa de Vicente Aleixandre, ¿vale? Porque a Vicente Aleixandre le pasa libros, ¿no? Bueno, y con 18 años conoce a Vicente Aleixandre en un pueblo de la sierra donde los dos están de verano, ¿vale? Pasando el verano. Y Dámaso Alonso va a ser, sobre todo, más que un poeta, va a ser un crítico literario, ¿vale? Su parte más importante, más relevante es la de crítico literario. Acordaos que ya hablé de él porque os dije que había sido director de la Real Academia durante, pues fijaos, 14 años, ¿no? Después de la Guerra Civil se queda en España, ¿vale? Y va a conseguir, aunque le habían quitado su puesto de profesor, va a conseguir al final recuperarlo y bueno, va a seguir teniendo una vida más o menos que compagina su labor de crítico literario con su labor de poeta. Cuando era joven, en la generación del 27, él escribió varios libros de poemas en un estilo, digamos, de la poesía pura todavía, Juan Ramoniana, y también con alguna cosa neopopularista. Pero sobre todo su importancia como poeta, y cuando lo vamos a ver mucho más importante, es después de la Guerra Civil, ¿vale? Cuando él solo escribe un libro que es fundamental para entender la poesía española de después de la Guerra Civil, después de esa guerra tan traumática y tan horrible, ¿no? Bueno, pues este es Dámaso Alonso y hasta aquí el vídeo de los poetas de la generación del 27. Hemos visto 4, ¿vale? En el siguiente vídeo pues vamos a ver los otros 4 que nos quedan. A lo mejor el siguiente vídeo es un poquito más largo porque ahí tenemos ya, por ejemplo, a un poeta muy importante como es Federico García Lorca.
Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos al siguiente.